Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como lo decía este anuncio, Radio Mi Fortaleza aquí en Hollywood, California, transmitiendo para todos ustedes este programa que se ha dado en llamar Paz para el Alma. Y amados, el día de hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un desarrollo de una temática que de verdad, si yo estuviera en su lugar, prestaría mucha atención. De hecho, tomaría papel y lápiz para tomar nota de la información muy importante que usted hoy puede tener a través de lo que el doctor Miguel Ángel Drago nos va a estar compartiendo. Así que entonces, el día de hoy aquí en Paz para el Alma, nuevamente Miguel Ángel, Dios te bendiga, bienvenido. Una vez más estamos aquí, día miércoles, 9 de la mañana, aquí con mucho frío en el sur de California, pero con mucho deseo de poder desarrollar este programa y que sea de bendición a todos nuestros radios oyentes. Pues si hace frío tenemos que calentar el ambiente, ¿verdad, Roberto? Así es, claro que sí. Vamos a platicar un poquito con la intención de responder preguntas, ¿sabes? Hay hermanos, hermanas que están involucrados o se están involucrando en el ministerio y encuentran o han descubierto de que hay un espacio de necesidad muy grande en las iglesias, en nuestra comunidad. Hay gente que necesita ayuda en los términos de consejería. Nos podemos dar cuenta, y de hecho eso fue lo que motivó a la realización del programa que venimos haciendo, que es la necesidad de que haya consejeros o asesores, que sería el término legal aquí en California. Sí, correcto. Entonces, bueno, pero entonces, Miguel Ángel, ahora que estamos hablando de esta necesidad que hay, ¿cómo podríamos en definitiva compartir con nuestros radioescuchas qué es en definitiva la consejería bíblica en realidad? ¿Cómo podemos entender la consejería? Muy bien. Estamos entonces desarrollando este programa. Y una vez más entonces, a ver Miguel Ángel, si podemos desarrollar este tema, porque sabemos que verdaderamente la Biblia es el manual de la vida y también el libro de los libros que puede ayudarle a un psicólogo, no solamente a un pastor, a un psicólogo, hasta a un doctor, a las personas que trabajan como trabajadores sociales, valga la redundancia, asesores, consejeros. Así que nos gustaría, Miguel Ángel, abordar esta pregunta acerca de qué entendemos por consejería bíblica. Bueno, precisamente, la consejería es poder ayudar a las personas que tienen necesidad cuando están pasando por algún momento de tribulación, de angustia, de desazón de la vida, no encuentran el camino, no encuentran la orientación, más allá de que sean creyentes, ¿verdad? Muchas veces ocurren situaciones de que los mismos creyentes están con necesidades. No quiere decir que la Biblia no tenga la respuesta, pero muchas veces la respuesta no está de una manera entendible para todos los que servimos en el ministerio. Es decir, tú sabes, Roberto, que cuando vamos al instituto bíblico, seminario y todo eso, se enfoca uno en el estudio bíblico, en teología, pero regularmente no te forman en consejería. La consejería a veces dentro del marco, como pues en el Instituto Bíblico, un promedio de unas 24 materias que se dan a lo largo de 2-3 años, puede ser una que trate el tema de la consejería y muy fugazmente. Correcto. No se tratan los temas en profundidad. Entonces, cuando alguien decide, como es mi caso personal, de seguir y seguir estudiando eso, capacitarse en esa área, y encontrar, como compartíamos antes, ese espacio, ese hueco dentro de las iglesias, dentro de la vida eclesiástica de la iglesia latina, particularmente, ya que la iglesia americana, no que sea mejor, pero sí se ha organizado en esta área, y hay iglesias donde tienen presente siempre
sus oficinas, un cuerpo de consejeros, a veces más de uno, incluso hasta varios, de acuerdo al tipo de congregación que sea, y que durante los días de semana están atendiendo en horarios, digamos, normales para que la gente pueda llegar y buscar la ayuda. Entonces ahí se está prestando un servicio, podemos decir, casi profesional. Y cuando estamos diciendo casi profesional, no es que sea menos que profesional, sino que sí tiene un valor profesional, pero no está, digamos, calificado como profesional por requerimientos legales y una serie de circunstancias. Entonces, por ejemplo, hay que dejar claro que el tema del asesoramiento, como fue mencionado al principio, es un término legal aquí, por lo menos en California, ya de que ser consejero requiere títulos universitarios. Pero si se mueve esto en el marco de lo que es asesoría, Correcto. o sea, la asesoría cristiana, asesoría bíblica, asesoría familiar, se pueden manejar esos términos dentro de lo que es asesoría. Eso quiere decir de que vamos a asesorar a la gente. Para comprender un poquito más esto, por ejemplo, podemos decir, miren, viene una persona y está buscando consejo. En el programa puede que usemos el término consejo o aconsejar, pero ya hemos explicado al principio de qué se trata la diferencia. En el término práctico tiene el mismo valor, en el término legal varía. Entonces, en ese sentido, necesitamos proveer respuestas a las personas. Esas respuestas que necesita la persona cuando viene a consultarnos, si trae determinado conflicto personal, puede ser de matrimonio, de lo que sea, nosotros vamos a asesorar. No vamos a decirle usted tiene que hacer esto, sino se le presenta de una manera tal que la propia persona tiene que tomar la decisión. Entonces, mira, ante esta situación, usted puede, la opción A, B y C. Usted decide qué es lo que usted cree conveniente para su vida. Entonces, más o menos va por ahí. Sin embargo, Roberto, el tema de la consejería que parece bueno, o que parece, sí lo es bueno, pero que parece nuevo, quiero decir, no es nuevo. ¿Qué podemos decir de esto, Roberto, de que la consejería no es nueva? Bueno, porque la palabra de Dios está plagada de recursos, justamente desde el Génesis, ¿no? Porque vemos nosotros que desde el Edén, Dios mismo como creador, como Padre Celestial, verdaderamente da la guianza, las instrucciones, las directrices, el mejor consejo para que el ser humano pueda ir por el camino mejor, que más le conviene en realidad. Y de ahí para aquí, después entonces aún de la desobediencia de nuestros primogenitores, sin embargo, encontramos una serie de buenos ejemplos acerca de la importancia de la consejería. La llamamos bíblica porque, bueno, está en la palabra de Dios estos recursos. Y ahora, hay personas que se estarán preguntando, ¿es necesaria la consejería a personas creyentes? Es decir, algunos dirán, bueno, si Juancito ya es cristiano, si María ya es cristiana, pues ¿para qué consejos? Si ya son cristianos, pues ya está, Todo salvos, está todo resuelto, tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Pero sin embargo hay problemas, ¿verdad? Hay situaciones en sus familias a pesar de que ahora son creyentes. No sé si, Miguel, me gustaría preguntarte si es necesaria entonces la consejería a personas creyentes. Bueno, mencionaste el libro de la vida y si me permites usar el término en otro sentido más humano, el libro de la vida que cada día escribimos. O sea, cada día hay una página que escribir. Correcto. Nos levantamos por la mañana, comenzamos nuestro día, el desayuno, todo eso, pero no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar. Tenemos planes para el día, pero sin embargo
pueden presentarse situaciones que van más allá de nuestra capacidad de poder comprender y por qué hago esto o por qué mi cónyuge hizo tal cosa. Entonces, en ese orden de cosas, las personas no solo deciden por lo que en ese momento creen en términos, digamos, espirituales, como tú mencionabas, como es que estas cosas pueden ser posibles dentro de la vida de los creyentes. Es decir, ¿puede un creyente cristiano pasar por determinadas tribulaciones que lo hacen como que, decir, pero ¿es realmente creyente? Y sí, es realmente creyente, totalmente. Pero nosotros somos humanos, somos falibles. Es como cuando Pedro lo niega 3 veces al Señor. No le fue suficiente con la primera. O sea, es un error. Interesante. ¿Okay? Y el segundo, que es un error también. Bueno, sí, pero tal vez ya era consciente. Y en el tercero, pues mucho más. Entonces, ¿por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué seguimos haciendo lo que no debemos hacer? Hay cosas que pasan en la vida de una persona y los que peinamos canas, Roberto, llegamos a comprender muchas veces, mucho después de lo que hubiese sido preferible comprender. Lamentablemente, es cierto. O sea, qué bueno hubiese sabido entender las cosas de la vida cuando teníamos 15, 18 años, 20 años, y entonces llevar una vida mejor. Pero es que vamos aprendiendo al caminar y nos tropezamos y nos caemos y hay quien nos levanta. A veces es tan grave la situación de que piensa la persona de que no se va a levantar nunca más, aún creyente. Y pierden incluso, sobre todo cuando son atemorizados con cierto tipo de creencias de que ya no queda más opción. Wow. Y por eso es entonces que lamentablemente en el ámbito del matrimonio, y tengo que decirlo de repente con mucha pena, con mucha vergüenza, tenemos uno de los índices más altos de divorcio en la historia del cristianismo en este tiempo. Hablando de matrimonios cristianos. Tenemos también los problemas de la sexualidad en el matrimonio, ¿verdad? Los problemas que estás mencionando, los problemas matrimoniales, como hemos tratado estos últimos meses los temas matrimoniales en profundidad, descubrimos de que llegar al matrimonio, cuando la pareja de novios, de contrayentes, creen que ya han pasado por todas las pruebas necesarias para estar capacitados para una vida matrimonial, se dan cuenta de que todavía le faltan unos cuantos años más. Y no necesita que pase mucho tiempo para que se den cuenta de que no están preparados. Es cuestión de días, es cuestión de semanas, porque la convivencia, todavía es como cuando tú has visto cuando vas a uno de esos juegos, ya hace muchísimos años que no voy, pero cuando vas a la montaña rusa y todo eso, y Magic Mountain aquí sí, en California. Y cuando bajas, el cuerpo por un ratito sigue todavía esa inercia de movimiento. Y te sientes como que estoy tocando la tierra o no. Entonces, cuando la gente se casa, todavía no asume la nueva condición. Entonces puede pasar un tiempo hasta habituarse, pero cuando se van habituando empiezan a surgir también las cosas que no habían considerado, las cosas sencillas de cada día, que son muchas veces las que hacen que termine en una explosión, en una guerra. Exacto. O sea, la ropa sucia por ahí, los platos, la falta de formalidad en horarios, o que no llega a cenar, o ese tipo de situaciones que no estaban consideradas, no se hablaron antes. Exacto. ¿Y qué cosa, Miguel, ahora que estás tratando este tema, casualmente el día
de ayer con tristeza en mi corazón me enteraba de una pareja que ahora están dando los primeros pasos de su separación, y lo interesante es que todos nuestra comunidad de fe, digamos, que conoce a la pareja y que ve a la pareja, pareciera ser, bueno, la pareja perfecta, ¿no? Lo que sucede es de que se han preocupado por tener ese, como dicen en inglés, esa imagen, ese make-up, y en la casa se desarrollan una serie de problemas que no han sabido resolver. Por ejemplo, ahora que tú dices eso, casualmente este pareja a la cual hago referencia, claro, el muchacho, aunque es un buen muchacho, trabajador, profesional y todo, sin embargo, su estilo de vida, de la soltería, de quedarse hasta tarde con los amigos y hacer cosas típicas de solteros, ahora en su etapa de casado no supo hacer lo que dicen en inglés el switch, no hizo el cambio, vamos a decir, y entonces eso le está trayendo problemas en realidad, y a tal grado de que justamente la esposa entonces está con esta situación en donde obviamente no quiere vivir así, ¿no? Y por un lado ella también quiere tomar control de la situación, pero este muchacho no quiere sentirse así, no quiere sentir ese control, porque nunca experimentó eso como soltero. Y lo peor de todo, Miguel Ángel, es cuando ya hay terceras personas. Me refiero a que hay fruto de esa relación, que hay niños ya que han nacido, y entonces ellos también están en cierta manera involucrados en el problema de sus padres, problema que a veces no quieren resolver, que piensan que no hay ninguna asesoría o consejería que les pueda ayudar, sino que hay que optar porque no decir simplemente fracasamos, esto no funcionó. Y hay muchas situaciones en cuanto a los problemas que esto trae, porque ahora el muchacho está también en un grave problema de, podríamos decir, de depresión, problema de autoestima, y yo creo que es necesario también que conversemos acerca de esto, porque el hecho de que las personas sean cristianas no quiere decir entonces que nunca van a tener un problema de autoestima o de identidad, ¿no es cierto? Fíjate, los discípulos que estaban con el Señor, en un momento dado el Señor les tiene que decir hasta cuándo deberé estar con ustedes. Y ya llevaban tiempo con Él. Llevaban tiempo, es cierto. Entonces, el error nos cabe a cualquiera. Tú mencionaste algo, acabas de mencionar, de cuando los padres cometen errores o pasan por circunstancias dolorosas, como la que estás citando, hay niños. Y los niños, quieran o no, ya tienen un modelo ahí. O sea, ante el problema, la fuga. Exacto. Huir, sí, ¿no?, del problema, en lugar de enfrentarlo. Entonces ya es eso, aunque nadie le diga que tiene que ser así, que no debe ser así, ya están aprendiéndolo porque ellos aprenden con lo que ven. Y tú sabes, Miguel, que los papás de este muchacho llegaron a tener el mismo problema, ¿sí? Con separaciones y todo, el mismo problema, y el papá con quien estuve conversando hace pocos días atrás, él siempre ahora acepta que se equivocó, porque ya es una persona adulta, ya es abuelo, pero él acepta que se equivocó en creer que con llevar abundante cantidad de dinero a su casa, trabajar duro, trabajar 12, 15 horas diarias y hacer dinero y llevar a su casa y poner el cheque cada semana allí a su esposa para que lo administre, que eso ya era ser el gran esposo, el gran padre,
y no necesitar nada más. Yo le hacía ver, le decía, fulano, mira, tú simplemente has estado cubriendo una parte de tu responsabilidad como proveedor. Está bien, como proveedor de repente eres excelente porque trabajas duro, llevas dinero a tu casa, tienes 2 vehículos, tu casa está bien, pero fíjate, todo lo demás se te vino abajo porque solamente querías sostener toda una estructura con una sola columna, y eso no funciona. Sí. En realidad. Toda está totalmente comprobado que cualquier estructura necesita mínimo unos 4 puntos de apoyo en realidad, y él solamente tenía un punto de apoyo, una columna nada más. Pero la parte, por ejemplo, de los afectos no existía. Es decir, estaban sí el tema que tocamos hoy de la situación sexual, pero simplemente como digamos para satisfacer esa necesidad biológica, pero no era la parte emocional, la parte de la estima, la parte del amor, del cariño que la esposa necesitaba. A todo esto, entonces ahora el muchacho, el hijo, que ha incurrido en el mismo problema, tiene fuertes problemas de autoestima, ¿sí? Y hay ya también se está percibiendo algo de trauma emocional. No sé si nos puedes ampliar un poquito, tú que tienes más experiencia, Miguel, en ver este asunto del trauma emocional que vemos en muchas personas. El trauma emocional, en el caso que tú me estás mencionando, ya estaba presente. O sea, ya estaba presente cuando ellos estaban de novios, se casan, tienen hijos, siempre estuvo ahí. Es como, no se entienda mal, pero es un fantasma que está ahí. De hecho, en psicología se usa ese término. Si me permites poner una figura, ¿no?, que a veces comparto cuando doy las clases. Y hay un matrimonio de segundas nupcias. Entonces, este matrimonio, en la vida de cada día, ella le está presentando un plato de comida. Y como por nuestra cultura local, figuramos el plato de comida clásico, podemos decir, en la cultura mayoritaria aquí en California, ¿no? Y le está sirviendo a su actual esposo un plato de frijoles con queso. Entonces ella, al poner el plato en la mesa, le dice: bueno, he querido aquí el plato de frijoles con queso como a ti te gusta. Entonces él le contesta, dice: que yo nunca lo comí así, a mí no me gusta así. Entonces los dos se quedan, ¿no?, como, ¿qué pasó? Obviamente él se da cuenta de que había algo más, pero ella no se había dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? A eso se le llama, en psicología se le llaman los fantasmas. O sea, es el fantasma del pasado. ¿Te acuerdas aquel tango que hablaba, no? Gardel hablaba de eso, los fantasmas del pasado. Bueno, entonces se trata de precisamente ella está haciendo algo físicamente, prácticamente sirviendo a la mesa lo mismo que en su matrimonio anterior, pero con un esposo diferente. Pero la práctica del servicio, vamos a llamarla así, del preparar y servir, la trasladó. O sea, es la misma rutina, pero hay un diferente personaje. Claro. Que por más que pueda... Es otro receptor. Claro, pero por más que cambie
la vida, es decir, ya no existe más la otra persona, está esta persona ahora, en su mente no lo puede borrar. Nosotros no podemos borrar nuestro pasado. No hay aquí una goma de borrar o como le llames y ya no existe más. Eso está ahí y formó parte de nuestra personalidad tal vez por años. Entonces, esos fantasmas no solo ocurren en un matrimonio entre la pareja, sino que cada uno de ellos puede experimentar situaciones que solamente de la cual fueron testigos. Es decir, un niño o niña fue testigo de situaciones entre sus padres y va a tomar actitudes inconscientes porque vio el modelo de conducta cuando sea mayor. Ahí está. Y ahí viene el asunto del trauma emocional, algo que, correcto, que tú, como tú dices, ya estaba allí. ¿Sí? No es que vino de afuera. No vino de afuera. Eso ya estaba grabado en lo que podemos llamar la personalidad, que no fue después sanada. No pasó, o sea, ese famoso dicho de que el tiempo todo lo cura es mentira. El tiempo no cura, el tiempo solo envejece. Bueno, ahí entonces es donde, y tú y yo lo sabemos muy bien, donde juega un papel muy importante la presencia de Cristo en la persona, porque ahí es justamente totalmente donde nuestro Señor Jesucristo, cuando entra en la vida de la persona, cuando esa persona verdaderamente inicia una relación personal con Cristo, donde hay una real conversión a Cristo, entonces en ese proceso de transformación es que justamente Jesucristo sana, porque Él sana y salva a la persona. Así que aunque estamos tocando estos temas, en ningún momento usted vaya a pensar que estamos dejando afuera, ¿verdad? La tarea, la acción divina, preciosa, magistral de nuestro Señor Jesucristo cuando llega a la vida de un matrimonio, porque estamos tocando estos temas, hablando de los problemas del matrimonio, los problemas de la sexualidad, la autoestima, los traumas emocionales, los problemas del enojo, todo esto que son elementos que a veces son la comida de todos los días en muchos matrimonios. Pero, escúcheme bien, cuando se le abre la puerta a Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo es protagonista en la vida, cuando se le permite entrar, entonces ahí comienzan esos grandes cambios. No quiere decir que no necesitamos de un guía espiritual, de un consejero, de ese pastor, de ese facilitador, del discipulador. Eso es necesario en realidad, pero la clave del cambio lo produce Cristo cuando llega a la vida de las personas. Así que tenemos un corte, vamos a irnos ahora en Radio Mi Fortaleza con un canto muy, muy precioso. Tenemos hoy la bendición de tener a mi hermano Esteban, que nos va a poner un canto, un canto precioso. Seguramente debe tener el CD por ahí para que yo lo vea y pueda decir el nombre. Pero bueno, ¿cómo se llama? Aníbal Marroquín con el tema Imagínate. Ah, qué bonito. Aníbal Marroquín y el tema que ahora vamos a estar escuchando, Imagínate. Y con ustedes continuamos en las redes sociales. Qué bueno que se están contactando con nosotros. Rubén Ríos, John Rose, Jonathan Salazar, Carmen Flores, Susana Drago. Gracias Susana Susi Maldonado por estar entonces en sintonía y conectados con ambas redes aquí. Bueno, la verdad que es un tema amplio. ¿Y qué es lo que necesita saber el consejero? Porque tenemos a muchos de nuestras hermanas, hermanos que nos están escuchando que quieren desarrollar este trabajo, que quieren hacerlo. Los pastores no dan abasto. ¿Y qué es lo que necesita
saber un consejero? Algunas directrices, Miguel Ángel, que podamos dar, una especie de ABC para los que quieren ser consejeros. Para servir en el área de la consejería, siempre tenemos que dejar claro que siempre tiene, lo que estamos enfocando aquí hoy es dentro del marco eclesiástico, es decir, correcto, dentro del marco de la iglesia. No estamos hablando de una actividad comercial donde usted puede ir, rentar una oficina y atender gente, exacto, fuera del marco de la iglesia. Hay que aclarar eso. O sea, no estamos vendiendo una profesión, estamos remarcando de que hay una actividad necesaria dentro de la iglesia que tiene que ser cubierta. Esa necesidad es poder ayudar a las personas que tienen conflicto. El pastor regularmente, por amor, lo va a hacer, mas no obstante, mayormente, como dijimos, no están preparados específicamente en eso, sino están preparados para predicar, para enseñar y ese tipo de cosas. Bien, entonces, cuando se usa la Biblia en un sentido, cuando no hay un conocimiento profundo de las sensibilidades humanas, de los marcos de aplicación de un pasaje bíblico en el área de la consejería, porque cuando se lo formó a la persona para que sea predicador, no ve naturalmente, o hay cosas que quedan como escondidas, Roberto. Entonces uno tiene que entender, comprender esa necesidad humana y las herramientas, o sea, cómo se usa la misma escritura, no para predicarlo, sino para llevar eso a sanidad. Viene a mi mente esa porción de Hebreos que habla acerca de esas raíces de amargura que hay en muchas personas. Ahí es donde tenemos que llegar y no están a la vista, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener las facultades para poder llegar a lo más profundo. Entonces, de esa manera se aprende a usar la misma escritura en un sentido totalmente de restauración, o sea, de guiar a la persona. Es decir, si bien el pastor carga a la oveja lastimada, pero no necesariamente la oveja va a aprender a de que no debe volver a salirse. Por eso en la figura muestra que le quiebra una pierna. Nosotros buscamos el mecanismo que no sea necesario quebrar la pierna, sino eventualmente, si ya tiene la pierna quebrada, hay que llevarle un tratamiento para que pueda volver a reír por propia voluntad. Estamos de vuelta. Los hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales y también por... Saludos a Juan Carlos Hernández. Por Radio Mi, fortaleza.com, estamos de vuelta luego del corte musical y continuamos con este tema de qué es necesario para poder ser un asesor familiar. Por cierto, tenemos que informar a nuestros oyentes y seguidores, Roberto, de los seminarios y los cursos que estamos dando en diferentes lugares para que puedan tomar contacto con nosotros. Su servidor Miguel Ángel Drago puede contactarme a través de esta red social, también en Instagram, y a mi teléfono en particular del área de California, 951-220-0375. Una vez más, Miguel Ángel, el número telefónico, despacito, para que lo pueda, a ver, para que yo lo quiero tener, lo voy a anotar. 951 el área 220 0375. 0375. Eso es el área aquí en California, 951-220-0375. Recuerde, 951-220-0375, el número directo a llamar para contactarse con el doctor Miguel Ángel Drago y poder entonces saber cuándo se van a llevar a cabo estos seminarios o cuándo desarrollarlos tal vez en su iglesia local. También a nosotros nos puede contactar en la iglesia Nueva Esperanza Covenant Church en la ciudad de Simi Valley, y para eso usted puede llamar al 805-336-3604 805-336-3604, y recuerde, le esperamos todos los viernes a las 7 de la noche, los domingos a la 1 de la tarde en el 4680 Alamo Street
en la ciudad de Simi Valley. Ahí les esperamos, mi esposa Renata, su servidor y todo nuestro equipo de liderazgo en la iglesia Nueva Esperanza. Pero estamos con este tema entonces, ¿y cómo se puede preparar para ser un consejero, una persona? Tenemos programas que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, o a veces simplemente presentar un taller intensivo en un fin de semana, viernes, sábado, y tal vez terminar el domingo con una prédica en la iglesia. Entonces tenemos programas así para que las iglesias puedan asimilar este formato que puede iniciar a personas dentro de la asesoría familiar, dentro de la comunidad de la iglesia. Ahora, ¿cuál sería, porque seguro que las personas que nos han estado escuchando, cuál sería en este momento la diferencia entre un consejero y un asesor? ¿Hay diferencia, Miguel Ángel? El asesor va a fungir o va a servir dentro de la comunidad de la iglesia, exclusivamente, o dentro de los perímetros que la iglesia, en base a su formación legal, tenga. Tal vez tiene edificios fuera de la misma iglesia donde pueden también ejercer este tipo de actividad. A veces suelen tenerlo, pueden tener la oficina, pueden tener un edificio donde se congrega la gente el domingo, y pueden tener otro edificio fuera, aún en centros comerciales, que lo tiene habilitado como que es la misma no-profit. Entonces, ahí sí pueden estar atendiendo de esa manera. Si no, el asesor tiene que servir dentro del espacio físico de la iglesia a las personas que son de la propia comunidad. También pueden ayudar a personas que sean vecinos de la comunidad, pero dentro de la iglesia. Entonces, el asesoramiento que se le puede dar es asesoramiento como para salir en situaciones que no requieran la intervención específica de un psicólogo, psiquiatra o alguna otra especialidad que esté recomendada en determinados casos. Todo eso también se trata en los cursos que damos, hasta dónde puede llegar el asesor y dónde es el límite que ya no puede pasar. Mayormente los casos que se tratan dentro de las comunidades de iglesia son tratables dentro de la misma. Tal vez no supera el 2-3% de que necesitan que sean derivados a otro tipo de especialista. Así que entonces, Miguel Ángel, el campo de trabajo de un asesor dentro del, como tú decías, el aspecto eclesiástico, o dentro tal vez, como ocurre en nuestro caso, que la iglesia tiene una 501c3, como se dice en inglés, es decir, una ONG, se dice en Latinoamérica, ¿verdad? Es decir, una asociación o una oficina sin fines de lucro, una organización con finalidad de ayudar a la comunidad, en donde entonces se pueda brindar este tipo de asesoría. Como tienes tú, Roberto, la oficina donde tienes tu 501c3. Correcto. Entonces ahí puedes atender bien. Pero también se puede atender en el marco dentro de la iglesia. Correcto. En las oficinas de la iglesia. Entonces allí, regularmente los problemas que se tratan dentro de la comunidad de fe, repito, solo el 2-3% de los casos quedaría fuera del alcance de un asesor familiar. Entonces allí se tratan aspectos íntimos incluso, que pueden tener algún cariz sexual. No estamos hablando de perversiones, porque eso ya requiere un especialista, sino estamos hablando de problemas, digamos, de comunión, de estabilidad emocional, ese tipo de situaciones. También se puede tratar a las personas en función de su autoestima, de su identidad propia. En la Biblia encontramos casos que tienen que ver con la identidad, a veces que tienen que ver con un religiosismo, o sea, la parte mala de lo que es la religión o la fe. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Zaqueo, ¿no?, seguía al Señor? Y el Señor le dice, es necesario que pase por tu casa.
Zaqueo era un hombre de que por una conveniencia personal hacía lo que hacía, pero él era consciente de eso. Se muestra en cómo lo sigue, se muestra en que se esconde. O sea, no solo porque se interpreta de que él era bajo de estatura, sino de que él no quería ser visto. Entonces, eso queda como escondido y son, por ejemplo, son esas perlas que nosotros tenemos que discernir en la consejería. Entonces, descubrir en la Biblia aquellas actitudes que atentan contra la funcionalidad de la persona. Entonces, es mismo Jesús que le dice, porque es necesario que pase yo por tu casa. O sea, el Zaqueo no se atrevía a decirlo. Y es Jesús que discierne eso. Ese es el trabajo del consejero. Discernir. Discernir qué está detrás de lo visible. O sea, es como cuando Pablo dice en Romanos 7, 13, 14, 15, cuando dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hago? Y él mismo dice en otros pasajes, dice, ¡ay de mí! Entonces hay una lucha interior que él no logra superar. Exacto. Entonces es el asesor, es el consejero que tiene que guiar a las personas a eso. ¿A dónde? O sea, ¿cómo llevarlo? ¿Cómo orientarlo? Y la Escritura, aunque no a simple vista, pero da los lineamientos para eso. Tanto los problemas sexuales, problemas de identidad y los traumas emocionales, como hablamos de las cosas que tenemos de nuestra infancia. Mira, hay una situación que no quiero que nadie se sienta incómodo, pero la vemos en muchos círculos religiosos, Roberto. Ves a una persona que va al altar y deja su carga ahí. Eso ocurre un domingo. Hace la oración, derrama lágrimas, etcétera, Sí. etcétera. El domingo siguiente hace lo mismo. El siguiente hace lo mismo. Proceso terapéutico repetitivo. Sí. Pero lo único que está haciendo es una catarsis. O sea, está volcando, está echando fuera lo que tiene dentro. Pero no lo está dejando allí. Nunca se vacía, pareciera ser. No, es que se lo vuelve a llevar. Ah, O sea, no lo está dejando lo en el deja y lo Señor. toma. Lo deja y lo toma. Eso se llama catarsis. Por ejemplo, tú sabías que, no para justificar, pero sabías que el chisme es un proceso curativo en la persona, pero temporal. O sea, ¿por qué la persona habla de otras personas? Porque el que está hablando tiene dolor en su corazón, en su alma. Entonces, pretende justificarse con el mal de otros. También suele contar los problemas propios, pero solamente lo que está haciendo es una catarsis. Se siente aliviada la persona al compartirlo, pero es un alivio que no dura más de 48 a 72 horas. O sea que después de ese proceso... Es un alivio temporal. Es un alivio temporal y casi fugaz. Entonces necesita volver a ejercerlo. Dura menos que un ibuprofeno. Interesante, ¿verdad? Y quisiéramos que aquellos pastores, amigos, compañeros de ministerio que estén pasando por circunstancias se sientan con la comodidad de poder contactarnos. Para esto entonces, no olvide, el número a llamar es el 951-220-0375. Una vez más, para que usted entonces pueda tomar nota, el teléfono directo del doctor Miguel Ángel Drago, 951-220-0375. Ese es el número a llamar, así que espero que haya tomado nota y después entonces del programa se puede contactar, así entonces veremos cómo podemos ayudarle a usted que es pastor, que es líder, a usted que está dirigiendo una comunidad de fe,
o que está de alguna manera vinculado con el desarrollo, el liderazgo o de consejería de su iglesia. Estamos viendo que hay varias personas que nos están viendo, que se están contactando. Saludos a cada uno de ustedes. Y estamos ya en la última parte de nuestro programa. Y una de las cosas que creo que es necesario en la pastoral en este tiempo, Miguel Ángel, es algo que lo encontramos desde el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Vemos a Moisés, que estaba verdaderamente sepultado, podríamos decir, en tanto trabajo que él tenía, y en una oportunidad llega su suegro y ve que había una gran cantidad, no era una línea así como para comprar café en esas populares cafeterías, sino que estamos viendo que incluso la gente acampaba, ¿no? Familias enteras estaban días allí esperando el momento en que Moisés pudiera atenderles. Y vemos que llega alguien y le da la idea de la delegación, ¿verdad? Que entonces había que preparar personas. Y yo creo que, Miguel Ángel, es esto lo que hoy necesitamos. No tener más pastores con más trabajo, sino más pastores que deleguen justamente a otros para poder entonces desarrollar un trabajo más efectivo. Así que, y Miguel Ángel, para esto entonces la propuesta que estamos haciendo a los pastores para que puedan preparar a otros, en esencia, ¿cuál sería, Miguel Ángel, si nos puedes más o menos describir lo el que programa, se tú puede hacer? dices. Sí, programa de trabajo. Bueno, siempre trabajamos con fundamento bíblico. Cuando llegamos a una iglesia y presentamos una clase, trabajamos con los sistemas que ya conocemos como el PowerPoint, todo eso, y se lo va llevando a los presentes, a los oyentes, a comprender las realidades humanas objetivamente. No estamos buscando la mea culpa, sino estamos buscando de que la gente aprenda a poder ayudar a otro. El principio de esto, aunque es para ayudar a otras personas, Roberto, lo primero que ocurre indefectiblemente es que al tomar estas clases de consejería, la persona es sanada. Y es necesario de que sea sanada. El propósito es formarlos para que sirvan dentro de la iglesia. Pero indefectiblemente, al estar recibiendo la formación, la enseñanza, a su vez están siendo sanados. Entonces, en ese proceso, primero hay un beneficio para la iglesia, ¿verdad? En segundo lugar, que también va a haber después un beneficio para la iglesia, en el sentido de que esa persona, siendo sanada, queda apta para servir en esa área tan sensible. De esta manera, el pastor no necesita estar atendiendo a cada situación en particular. Hay situaciones que va a tener que atenderle el pastor y hay otras situaciones que la puede atender el asesor o consejero. Esas situaciones, cuando se presenta alguna dificultad matrimonial que no sea extrema, hay situaciones como en casos extremos que hubiese, por ejemplo, violencia doméstica o uso de sustancias tóxicas. Entonces ya se aconseja que participe el asesor, incluso junto con el pastor, porque tiene que haber allí una responsabilidad en términos de lo que corresponde a la iglesia como una organización civil. Aquí estoy hablando en términos legales. De hecho, hay situaciones de que tienen que eventualmente ser reportadas a las autoridades competentes. Pero fuera de eso, cuando no llega a esa medida, la instrucción que recibe, digamos, el alumno o discípulo para esto,
son los mecanismos, los pasos que va a tener que seguir y que en próximos programas estaremos dando algunos. Y los pasos a seguir para poder llevar a la persona a la comprensión. Mire, voy a dar un concepto para que quede como de alguna manera como un parámetro. No voy a decir una regla. Voy a decir, sí, le voy a decir lo que no tiene que hacer el consejero, y algunos van a decir, ¿cómo? El consejero no tiene que aconsejar. Eso es fundamental. ¿Y cómo está eso? Mire, si usted le dice a una persona, vamos a imaginar un lugar, A ver, Roberto. vamos. Está una congregación allí y hay una persona nueva, llegó el primer día. No conoce el espacio físico del local. Entonces está apurado por salir. Y no sabe para dónde. Entonces viene y te pregunta, ¿por dónde salgo? Mire, en la izquierda hay una puerta de salida de emergencia, en caso de emergencia. Allá por la derecha, usted va a tener que dar una vuelta por allá, después viene otra vueltita y así, entonces va a encontrar la salida. Entonces usted mire por dónde usted va a salir. Yo no le estoy diciendo por cuál salir. Le estoy diciendo que hay dos opciones, pero una solamente es en caso de emergencia. Interesante. Entonces hay otra que no requiere emergencia y que va a tener que seguir un proceso natural por donde va saliendo la gente, dando vueltita acá, vueltita allá, hasta encontrar la puerta de salida. Comprendo. Entonces, la decisión no depende del consejero. La decisión depende de la persona que recibe el consejo. Pero valga que el consejo no debe decirle por dónde, sino de que se le deben de presentar las opciones. Porque si tú le dices a la persona, mire, salga por aquí, aunque por la derecha va a haber algunas vueltas que usted tiene que seguir, no, voy a salir por acá, es más directo. Entonces va a seguir el rumbo contrario, porque la persona que de alguna manera no está sujeta a la voluntad de Dios, a una persona que por diferentes situaciones puede estar no audible para recibir el consejo, no sensible para recibirlo y practicarlo en su propia persona, entonces a esa persona no le puedes decir tienes que ir por tal lugar, sino que se le presenta a la persona las opciones para que decida. Si tú le dices por dónde, va a ser probablemente lo contrario. Entonces, por eso digo de que el consejero no tiene que aconsejar, sino presentar opciones. Mire, ante esta situación, usted puede tener A o B, usted decide. Entonces, la misma persona cuando decide por sí mismo, aunque tomó como parámetro lo que le fue instruido, entonces ya fue decisión de la propia persona. Porque si por una de esas cosas tú le dices por dónde y sale por ahí y se encuentra que la puerta está cerrada, entonces el culpable va a ser el consejero, no él, a la mente de la persona. Increíble, ¿no? Cómo se da vuelta. Entonces ahí vienen ese tipo de situaciones cuando dicen, no, ¿para qué ver el consejero si al final no me sirvió de nada? Entonces, estas son algunas cosas que ocurren cuando el tema de la consejería no se está tratando de la manera apropiada. No sé si respondo a tu pregunta con esto, Roberto. Sí, bueno, nos quedan 2 minutos de programa, entonces se nos ha ido, como siempre, como agua entre los dedos, este tema tan importante en cuanto a la consejería, y tenemos que hacer hincapié entonces en que usted llame al 951-220-0375. Le repito, el doctor Miguel Ángel Drago, 951, el área 220
0375. Así entonces, hablando con Miguel Ángel Drago, va a poder usted llegar a obtener una cita donde se van a poder ver, donde van a poderse preparar y va a poder recibir toda la información. Así que entonces nos despedimos ahora recordándoles que Nueva Esperanza está allí en Simi Valley, en el 4680 Alamo Street. Los viernes a las 7 p.m. es el servicio del discipulado y los domingos el servicio de alabanza, palabra y adoración. Y recuerde que eso es a la 1 de la tarde en el 4680 Alamo Street. Puede contactarnos al 805-336-3604. Una vez más, 805-336-3604. Y entonces, Miguel Ángel, palabras finales para despedir el programa de hoy. Quiero agradecer a todos los hermanos que nos siguen, a los que me mandan también correos, también me pueden ubicar, ya saben, en las redes sociales, en Facebook o en Instagram por mi nombre, Miguel Ángel Drago. Y repito una vez más, el teléfono local del área de California es el área 951-220-0375. Nos gustaría poder llegar, pastor, a su iglesia y compartir con ustedes estas enseñanzas a su comunidad. Gracias. Nos estamos despidiendo. Fantástico. Entonces recuerde que esto fue Paz para el alma. Dios les bendiga. Muy bien.